Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 22, día 3, y hoy vamos a leer Primera de Samuel del 11 al 15. Comencemos con una oración. Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos tu palabra, danos revelación y guíanos, por favor, dirígenos. Háblanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, pues Primera de Samuel 11. Dice que Saúl derrota a los amonitas. Bueno, pues recordemos que en el capítulo anterior estábamos leyendo acerca de que Saúl fue designado como el primer rey de Israel. Y en lo último que terminamos es que dice, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Cuidado, ¿verdad? Cuando nos importa mucho lo que los demás están opinando de nosotros. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Bueno, dice por aquí que los de Jabes, que era pues de Israel, dice que estaban queriendo hacer alianza con Naas, que era un amonita. Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió con esta condición, haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Bueno, a mí esto me deja pensando en lo siguiente. Digo, poniéndolo como en nuestro contexto o en nuestros tiempos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel iba a hacer una alianza con su enemigo y le iba a decir, si tú haces alianza con nosotros, te serviremos. Me hace pensar como nosotros como cristianos, como seguidores ya de Cristo, ¿verdad? Que querramos hacer una alianza con nuestro enemigo. ¿Eso cómo va a salir? Eso va a salir mal. Nosotros no tenemos por qué hacer alianzas con nuestros enemigos. Nosotros que tenemos que buscar siempre el apoyo de Jesús. Si vamos a hacer una alianza que sea para Cristo. Dice que obviamente lo que el enemigo les pidió fue, ok, saca tu ojo derecho y pon la afrenta sobre Israel. Esto quiere decir los iba a convertir totalmente en enemigos de Israel. Ya no podrían ser parte, tendrían que estar enfrentándose a Israel. Dice que ellos dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí que Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, que tiene el pueblo que llora, y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Bueno, recapitulando un poco, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no podemos andar tratando de hacer alianzas con el enemigo. Nosotros no podemos estar, por ejemplo, buscando del Espíritu Santo y de repente si vemos que algo
no nos sale bien o tenemos temor, no vamos a ir por ahí con un adivino, con una persona que hace trabajos espirituales, con un espiritista. Porque sería como decirle a Dios, no creo que puedas hacerlo tú, déjame buscar ayuda con alguien más. Y solo quiero decirte que cuando vas a este tipo de lugares y se ofrecen a ayudarte, muchas veces, sí, algunas veces hasta sí parece que sí te ayudan, pero siempre el diablo te va a pedir algo a cambio. ¿Qué te parece que a ti se te ocurre, como los de Jabes, ir a pedir ayuda, ir a hacer alianza con el enemigo y en lugar de solamente ayudarte gratis, te dice, está bien, ¿verdad? Se te quita ese cáncer que tienes, pero más tarde tienes que entregarme a tu hijo o a tu hija? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Que alguien que estaba enfermo o alguien de su familia, algo grave, van ahí con alguna señora que les ayude. No, que muy buena, que ayuda a la gente, sí, y poco después en un accidente muere alguien de la familia. Es que cuando tú vas y haces trabajos para el diablo te va a decir que sí, que bienvenido, pero te va a cobrar caro. Entonces, si estás pensando ir a hacer alguno de esos acuerdos, no lo hagas. Mira que si tú tienes a Dios en tu corazón, Él te ama y te va a ayudar y va a salir a tu defensa. Y créeme que te va a ir mucho mejor de la mano de Dios que si en tu desesperación vas y te tomas de la mano del enemigo. Algunas veces he escuchado que cuando la gente está grave, por ejemplo en el hospital, y pues siente que ya Dios no le escucha, ¿verdad? Que está a punto de llevarse a ese familiar y se les ocurre llevar no sé, alguna bruja. ¿Para qué le vamos a poner otros nombres, verdad? Eso es lo que son, gente que trabaja para el enemigo y se hacen pasar por gente que ayuda. Y tal vez, ¿verdad?, logres que tu familiar se quede un poco más de tiempo. Pero si esa no es la voluntad de Dios, ¿qué es lo que realmente está morando en esa persona? ¿Verdaderamente es tu familiar o son espíritus que están entrando a ese familiar porque tú le estás abriendo la puerta al llevar ese chamán, al llevar esa persona a ese lugar? Tenemos que aprender a aceptar también la voluntad de Dios. Dice su palabra que si nosotros oramos en su nombre y creyendo, Él nos dará lo que pedimos. Pero también seamos realistas, todos los que vivimos en esta tierra, en algún momento vamos a partir. Y cuando el Señor nos llame, más bien tenemos que estar seguros a dónde vamos, a dónde es que vamos, porque qué mejor que saber que aún si tu familiar parte con el Señor, pero que tengas la certeza que partió con el Señor. Y no que solo se le alargó un tiempo más la vida, pero su destino final tal vez sea el infierno. Entonces, recapacitemos en esa parte. Lo podemos ver aquí con este pueblo de Jabes, parte del pueblo de Jehová, y estaba queriendo hacer alianzas con su enemigo. Y claro, el enemigo le dice, claro que sí, sácate un ojo y renuncia. Ponte en contra de tu propio pueblo. Habrás de renunciar a Jesús. Habrás de ponerte en contra de tu propio Dios solamente para obtener un favor que te va a hacer tu enemigo. Bueno, pues dice, ¿verdad?, que después que vino el Espíritu de Dios, ¿verdad?, sobre Saúl con poder, dice que él se encendió en ira de gran manera. Justamente cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, debe haber cosas que nos molesten. Por ejemplo, el que estén hablando mal de nuestro Dios. Claro que nos molesta, ¿verdad? El que, pues por ejemplo, un día yo hice un video que después quité, pues estaba muy molesta porque estaba viendo cómo estaban haciendo un ritual donde yo, que conozco la palabra de Dios, entiendo lo que eso significa, que por mi país estén haciendo un ritual, y me sentí muy molesta.
Entonces es normal, ¿verdad?, que cuando tenemos el Espíritu Santo también de pronto tengamos cierta molestia, ¿verdad?, de que quieran ofender a nuestro Dios o que quieran maldecir a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro país. ¿Y qué debemos hacer? Pues orar. Y si tenemos que salir a la batalla en lo espiritual, bueno, pues ayunar, interceder. Eso es lo que nos toca y eso es lo que estaba haciendo Saúl, ¿verdad?, convocando a una batalla. Y dice que cuando el temor de Jehová cayó sobre el pueblo, salieron como un solo hombre. Es que como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de estar unidos en intercesión, en oración, en ese mismo sentir de que la gente no se pierda y conozca de Dios. Bueno, dice, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os parece. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Voy a hacer una pausa aquí para decirte algo. Si estás pasando por un fuerte problema, si estás pasando por alguna situación difícil, si estás pasando por una enfermedad, y si te están recomendando que te hagas una alianza con el enemigo, que sé que Dios a veces toca estos temas porque quiere hablarle a alguien. Si te están ofreciendo que el enemigo te ayude a llevarte con alguna señora, con algún señora, que te hagan algún trabajo, di que no. Ni siquiera lo pongas en duda, ni siquiera lo contemples, di que no. Haz una oración y pídele al Señor y verás cómo ese enemigo, que puede ser una enfermedad, que puede ser un problema financiero, que puede ser un problema matrimonial, yo no sé con lo que el Señor esté hablándote en este momento, pero pídele ayuda a Dios, exponle tu problema y ese enemigo va a salir huyendo en el nombre de Jesús. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Confía en Dios y Él te va a ayudar. Él te va a abrir puertas que nunca imaginaste que se abrirían. A Dios no se le ha acortado la mano. Él sigue siendo Dios y sigue haciendo milagros. Bueno, pues después de que ganaron esta batalla, dice que el pueblo le dijo entonces a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová, en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Como cuando uno, ¿verdad?, tiene una victoria, pues claro que te alegras. Dice que dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz, todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca os has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día.
que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Esta parte nos habla aquí del buen testimonio que nosotros debemos dar. Recordemos que cuando nosotros somos seguidores de Cristo, dice la palabra que nosotros le somos por profeta, que nosotros le somos por boca para hablar. Pero si nosotros estamos representando al Señor Jesús en esta tierra, nuestros frutos deben de ser frutos dignos de arrepentimiento. Y dice su palabra que podemos darlo todo, pero si nos falta amor, nada tenemos, porque Dios es amor. Y si lo que nos está faltando es amor, entonces lo que nos está faltando es Dios. Y lo que tenemos es simplemente una religión. Entonces aquí Samuel muestra, ¿verdad?, con todas estas preguntas, que él fue un hombre intachable, que no robó, que no hizo nada en contra del pueblo y nada contra la voluntad de Dios. Eso habla del testimonio, ese testimonio que nosotros debemos de tener hacia las personas, ¿verdad? Debemos de tratar de tener amor y de que nuestras obras sean dignas de arrepentimiento y de amor todo el tiempo, no solo cuando las personas nos están viendo, porque Dios siempre nos está viendo. Las personas ven, algunas veces la gente piensa mal justamente de aquellos que se dicen ser cristianos o que se dicen ser pues muy católicos o se dicen ser que son pastores o que son líderes. Pero cuando dan un mal testimonio, cuando hacen lo malo delante de Dios, la gente lo mira y ve como si Dios les estuviera fallando, pero no es Dios. Dios no falla, somos nosotros los humanos que tendemos a fallar y que muchas veces, peor aún, descuidamos esa parte de entender que estamos representando a Dios en esta tierra, que somos luz en medio de la oscuridad, que dice su palabra, que somos la sal de la tierra para darle sazón. Entonces podemos ver que Samuel fue un hombre con frutos de amor, con buenos frutos. Dice que entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues guardad y contenderé con vosotros delante de Jehová, acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, o sea, en la tierra prometida. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. O sea, había una razón cada que ellos entraban, pues en tiempos donde se sentían literal que estaban vendidos al enemigo, y eso era porque se olvidaban de Dios. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astrot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Recuerda que siempre es necesario el arrepentimiento. Cuando tú vas a clamar a Dios y le vas a pedir un favor y le vas a pedir ayuda, es necesario el arrepentimiento. Y recuerda, es arrepentimiento y no remordimiento, porque el remordimiento es una culpa, pero sigues repitiendo los mismos actos. Y el arrepentimiento es un pedir perdón de una forma sincera y pedirle ayuda a Dios para dejar eso que estabas haciendo. Y hay un cambio, una transformación cuando hay un arrepentimiento. Esa es la diferencia entre... ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? Hay una diferencia, ¿verdad?, entre el remordimiento y el arrepentimiento. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que en este tiempo pues ellos tuvieron ese arrepentimiento y dejaron la idolatría, dejaron a los Baales y a Astarot. Y entonces Jehová envió a Jerobaal y a Barak y a Jefte y a Samuel,
y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitaron seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Bueno, tengo un invitado en la transmisión que me pone un poco nerviosa. Ok, dice por aquí, ¿verdad? Que ellos pidieron rey. Y la verdad es que tenían como rey a Jehová. Entonces al ellos pedir rey estaban desechando a Jehová. Dice, habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía, no mi amor, contra vosotros me dijiste, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Dice aquí, ¿verdad? Hay como una cláusula, perdón. Dice, si temes a Jehová, si le sirves, si oyes su voz, si no eres rebelde a la palabra de Jehová, tanto vosotros como el rey que reina, si sirves a Jehová, Dios les va a hacer bien. Dice, mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces dice por aquí, ¿verdad? Que hay una diferencia. Si nosotros servimos a Jehová y si oímos su voz y si no somos rebeldes, Él nos va a hacer bien. Pero dice que si somos rebeldes, la mano de Jehová estará en contra nuestra. Y qué difícil sería eso. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová... Voy a tener que desconectarme un momentito, les pido una disculpa. Una disculpa, estoy de regreso. Bueno, dice aquí, ¿verdad? Que si oímos la voz de Jehová y somos obedientes, Él nos va a hacer bien. Mas si no escuchamos su voz y somos rebeldes, dice que su mano estará
contra vosotros y contra vuestros padres. Y pues yo creo que esta palabra también es más que nada para nosotros que ya le seguimos, ¿no? Que no seamos rebeldes, porque Él de alguna u otra forma no va a dejar que nosotros nos perdamos. Y aún así sea con mano firme, nos va a traer de regreso. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y Él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis qué grande es vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Qué maravilloso, ¿no? Que ante una oración nosotros podamos clamar y aún algo como lluvias y truenos puedan suceder, aún cosas de la naturaleza, pero pues así podemos recordar a Jesús, ¿verdad? Calmando la tempestad. Aún la propia naturaleza tiene que obedecer a nuestro Dios. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey sobre nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No nos apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Y aquí, ¿verdad?, nos recuerda ese amor incomparable que nos tiene Dios, que a pesar de muchas veces hacer o haber hecho lo malo, de haber sido desobedientes, de haber sido rebeldes, nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo hemos sido, qué tan malagradecidos hemos sido muchas veces con Dios, pero cómo Él nos perdona de esa forma sincera, genuina, y dice, bueno, ya, el pasado ha quedado atrás. Dice su palabra que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él los convierte en blancos como la nieve, que los arroja a lo profundo del mar, donde Él ya no los va a recordar. Entonces, si en tu pasado hiciste muchas cosas malas y ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón y has pedido perdón, bueno, ten esa paz de saber, no te apartes del Señor y Él te hará bien. Bueno, estamos en 1 Samuel 13. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Jonatán era el hijo de Saúl. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también de Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas
en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Bueno, así pasa, ¿verdad? También en lo espiritual, que ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra huestes espirituales. Ya nuestras... Ay, les pido una disculpa. Bueno, dice aquí. Ay, no, perdón, ¿no? El bebé, el perro, los cohetes, no sé qué más falte. Pero bueno, quería decirles justamente eso, ¿no? Que cuando nosotros entramos en una batalla espiritual, muchas veces damos un golpe fuerte, como lo estaba haciendo en este caso Jonathan, el hijo de Saúl. Y parece que alborotamos el avispero. Y entonces en lo espiritual se empiezan a levantar muchas cosas en nuestra contra. Pero sabes, no tenemos que salir temblando, no tenemos que venir corriendo como ahorita mi perrito que rasguñaba la puerta porque escuchaba los cohetes. No va a pasar nada. El Señor está con nosotros. Y si Dios está contigo y conmigo, ¿quién contra nosotros? Entonces, después de que esto sucede, pues sí, ¿verdad? Se empieza como el enemigo a levantar por ahí, pero no le hagamos propaganda. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Nuestra guerra es espiritual, pero la batalla está ganada, ya la ganó Jesús. No hay nadie más poderoso que Él. Y dice aquí, ¿verdad?, que todo el pueblo iba tras Él temblando. Y Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Esta parte es muy importante porque nos habla de que esperemos el tiempo del Señor y que seamos obedientes. A veces hay cosas que nosotros a nuestro parecer las vemos que están bien hechas, que no esperamos justamente el tiempo que Dios nos ha hablado. A veces Dios nos ha dado una promesa o nos ha dado una palabra y nos ha dicho: mira, esto es lo que tengo para ti o esto es lo que voy a hacer, y nosotros nos apresuramos a querer hacer las cosas sin la confirmación de Dios, sin la voluntad de Dios. Entonces corremos este riesgo, ¿verdad? Que por estar
queriendo hacer lo que nosotros vemos como algo bueno, pero nos aceleramos y dejamos al Espíritu Santo a un lado y nosotros queremos hacer su trabajo. Entonces él dice, no, no me sirves. No me sirves porque no eres obediente, porque no estás esperando mi tiempo, porque quieres hacerlo a tu modo y a tu tiempo. Entonces corremos ese riesgo que el Señor, lo que tenía para nosotros, se lo dé a alguien que sí sea obediente, a alguien que sí tenga un corazón conforme al de Él, y esto sería bastante triste. Y levantándose Samuel subió a Gilgal y a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el campo en Orfa hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Betorón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas del arado y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo, que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Quiero decirte que justamente en la actualidad el enemigo siempre va a tratar de que tú no estés armado, de que no tengas armas. Y una arma muy poderosa para nosotros es conocer la palabra de Dios. Pero si el enemigo te mantiene todo el tiempo distraído, viendo la tele, viendo películas, viendo series, todo el tiempo afanado en otras cosas, pues estás desarmado. Si todo el tiempo estás tan ocupado que te olvidas del tiempo de la oración y de la adoración, si ni siquiera los tiempos de ayuno podemos tener, nos va desarmando. Y ese es su plan, que aunque tú te digas ser cristiano, no tengas armas, que cuando los ataques vengan tú no tengas forma de defenderte. Recuerda que la palabra es esa espada poderosa que te va a ayudar a destruir. Cuando podemos ver, por ejemplo, a Jesús cuando fue a ser tentado por el diablo al desierto, el diablo lo tentó con la misma palabra. El diablo conoce la palabra. ¿Cómo es posible que tú y yo no la conozcamos? Entonces, ¿cómo se defendió Jesús? Con la palabra. Entonces, si tú no tienes por buena costumbre o por hábito leer la palabra de Dios, comienza a leerla. Y si tú dices, es que sabes que yo soy muy nueva, la leo y no la entiendo, bueno, comienza, cuando menos, ¿verdad?, con escuchar estos videos. Recuerda que en 44 semanas vamos a leer la Biblia completa y de alguna forma, no te puedo decir que está súper explicada, pero estamos confiando en que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos está dando discernimiento para que podamos comprender la palabra. Y si no, no te preocupes, comienza a abrir la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación y Él te va a empezar a alimentar con la palabra. Pero sí es muy importante que estemos armados, que no estemos como el pueblo de Israel, sin armas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Ahicod, hijo de Fines, hijo de Eli,
sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. O sea, Ahías era un sacerdote descendiente de Elí, ¿verdad? Y llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Vaya que tenía fe Jonatán, ¿verdad? Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. Él aquí estaba pidiéndole una señal directamente a Jehová nuestro Dios. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Es decir, Dios les estaba dando la confirmación que ellos habían pedido. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló y hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba, de Benjamín, cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Pues podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo el que Jonatán le haya creído a Dios y se haya atrevido solamente con su paje a decir: sí, yo le voy a entrar a esta batalla. Cómo el que ellos dos hayan matado a 20 hizo ese alboroto en lo espiritual. Así es cuando tú y yo nos metemos en ayuno, en oración, nos metemos en esa guerra espiritual a creerle a Dios. Empieza a alborotarse todo lo espiritual y empiezan a confundirse. Eso es lo que debería de suceder en lo espiritual. En lo espiritual no debe de suceder que nosotros vayamos como el pueblo que iba tembloroso. No. Es el enemigo el que debe de temblar cuando tú y yo nos levantamos en oración. Cuando tú y yo nos levantamos a creerle a Dios y a pedirle una confirmación de aquello que Él nos está hablando. Somos tú y yo los que debemos estar de pie creyéndole al Señor, y son todos esos espíritus inmundos los que deben estar temblando, porque nosotros no vamos solos. Dios va delante de nosotros. Jesucristo en persona va delante de ti, abriéndote camino con espada desenvainada. Él acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Él va con esa espada delante de nosotros, y aunque nosotros no lo podamos ver, muchas veces hay millares de ángeles a nuestro alrededor y a nuestra defensa. Hay un mundo espiritual que no podemos ver, pero que no porque no lo estemos viendo con nuestros ojos físicos significa que no existe. Entonces, en este caso, ¿verdad?, que estábamos hablando en lo físico, porque antes las guerras se hacían físicamente, pero ahora es en lo espiritual.
que las hacemos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre como en los tiempos de ellos. Ahora nuestra lucha, ¿verdad?, es contra esas potestades. Pero así como hay esas potestades espirituales, también hay potestades de ángeles. No solo Satanás tiene potestades, sino que Dios también las tiene. Y dice por aquí, ¿verdad?, que los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido, de los nuestros. Y pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y salió y dijo a Ahías, el sacerdote: traed el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Es decir, es como si hubieran tenido gente ya encubierta. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Esto a mí me hace pensar como en una estrategia de guerra en lo espiritual, ¿verdad? Que se comienzan a levantar algunos en oración y que de pronto esa llama se empieza a extender. ¿Qué te parece que tú o yo nos levantamos en oración por intercesión, por ejemplo, por nuestro país? Y de pronto ya no somos 2 o 3, sino que aquellos que también aman a Dios y que están en diferentes lugares escuchan y dicen: ¿sabes qué? Yo también quiero orar por mi ciudad, yo también quiero orar por mi estado, por mi país. Y empezamos a salir aún aquellos que vivían atemorizados en una cueva, que estaban deprimidos, que se les estaba olvidando quién es su Dios. De pronto empiezan a ser parte de esa llama de fuego espiritual y comienzan a salir de las cuevas. Bueno, pues dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó a la batalla hasta Betaben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. ¿Sabes? Aún hasta para los ayunos, por ejemplo, él dice aquí que los traía en ayuno, mas no dice que fuera un ayuno ofrecido a Jehová, sino que él dijo, ¿verdad? No coman pan hasta que yo haya vencido, o van a ser maldecidos. Aún hasta para que nosotros nos pongamos en ayuno, es necesario, ¿verdad?, venir en oración y decirle: Señor, si es tu voluntad que ayune, ¿quieres que yo ayune? Porque es Él quien te va a dar las fuerzas. Y si solamente lo hacemos porque otros lo están haciendo, otros que tal vez Dios sí ha llamado, pero si a ti no te ha llamado, pues no vamos a tener las fuerzas. Entonces, hasta para hacer lo bueno, hay que ponernos en oración, hay que pedirle sabiduría a Dios, hay que pedirle esa confirmación para que después no quedemos mal. Por ejemplo, en este caso, pues el pueblo, habiendo miel, habiendo comida, no podían comer por una palabra de su rey. Dice que entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara
que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. O sea, después de toda esta batalla y sin comer tenían hambre, pero dice aquí que cuando Jonathan tomó la miel se le aclaró la vista, quiere decir como que recobró las fuerzas. Respondió Jonathan: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hay tiempos para ayunar y hay tiempos para comer. Y por eso es necesario que cuando nosotros estemos sintiendo en el corazón que es tiempo de ayuno, oremos a Dios. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y ojo, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, igual que nosotros, ¿verdad? Se le había dicho que la sangre no se comía, que no debían comerse la sangre. Entonces aquí sí ya estaban pecando porque estaban comiéndose la sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta en aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonathan mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. Pues recordemos que él había decretado una maldición y obviamente él no sabía que era su hijo el que había comenzado con esto. Y dice que nadie del pueblo se lo decía. Dice porque que nadie le respondió, ¿verdad? Dice: dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonathan mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová: Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonathan mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan: declárame lo que has hecho. Jonathan se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonathan. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos los enemigos de alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón,
contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que le saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malaquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Es decir, de el ejército, ¿verdad?, el que estaba a cargo era su primo. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Yo quiero que pongamos mucha atención aquí, porque estamos en 1 Samuel 15, pero aquí habla, ¿verdad?, de el propósito de Dios, el corazón de Dios, que envía a Samuel, a pesar de los errores de Saúl, pero envía a Samuel para decirle: Dios me está enviando para ungirte como rey. Solo estate atento de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Y esto lo podemos ver en Éxodo 17 del 8 al 14, ¿verdad? Para que sepamos de qué estamos hablando. O sea, literal, Samuel viene a decirle a Saúl: Dios quiere, ¿verdad?, que te unja como rey. Y esto es lo que tienes que hacer. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Éxodo 17, del 8 al 14. Hubo una guerra con Amalec en aquellos tiempos. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba su mano, prevalecía Amalec. Fue en esa batalla, ¿verdad?, donde estuvieron levantándole la mano a Moisés. Y en el versículo 14 dice: Jehová dijo a Moisés: escríbete esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Entonces, esta fue la palabra que venía en Éxodo, ¿verdad?, que Dios les dio la promesa. Dice: Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, pero Jehová dijo: escribe esto, porque yo voy a quitar totalmente a Amalec debajo del cielo. Entonces, por eso que ahora, muchos años después, cuando ya están en la tierra prometida, que Dios dice: hey, yo voy a cumplir mi palabra. Han pasado muchos años, pero si yo dije que voy a quitar a Amalec, lo voy a quitar. Y ahora esto era lo que Dios le estaba mandando a hacer al rey Saúl. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y esto también es bien importante, dice: ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden que Dios le estaba dando a Saúl era muy clara: no vas a tener misericordia de él, lo vas a acabar y lo vas a acabar con todo. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel,
cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo. Y voy a leerte nuevamente el versículo 15:3. Esta es la orden que se le dio. Ve pues y hiere a Amalec y destrúyelo todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó vivo a Agag, rey de los de Amalec, y también perdonó a Agag, o sea, le perdonó la vida, y a lo mejor de las ovejas y del ganado y de los animales. Es decir, no está siendo obediente. No es lo que Dios le pidió que hiciera. Dice, y lo bueno y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es decir, Samuel no estaba viendo lo que Saúl estaba haciendo, pero Dios ya se lo estaba revelando. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Voy a leer de nuevo, dice, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Entonces, no solamente no hizo la voluntad de Dios completa, sino que también se levantó un monumento. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema. Anatema es algo que Dios aborrece. Anatema es algo que ha sido consagrado para el mal y ahora se lo quieren traer a ofrenda a Dios como si Dios lo necesitara, ¿no? Dice, mas el pueblo tomó, o sea, ni siquiera lo reconoce que él, ¿verdad? Dice, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ello. Perdona pues ahora mi pecado y vuélvete conmigo para que adore a Jehová. Y aquí quiero decirte algo. Cuando nosotros venimos a pedir perdón a Dios, es necesario que seamos sinceros y que reconozcamos nuestro pecado y no que nos autojustifiquemos. Porque cuando nos autojustificamos como lo está haciendo él, es decir, ya está viniendo Samuel a decirle: has hecho lo malo de Dios y has sido desobediente. No, yo hice lo que Dios me pidió. Yo lo hice. Solo, ¿verdad? Que aparte traje esto. Y luego todavía, es que el pueblo tomó. No hay arrepentimiento. Tú lo puedes ver en estas frases. No hay un arrepentimiento sincero. Se está autojustificando. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Yo fui a la misión. El pueblo tomó el botín. Ovejas, vacas, primicias del anatema para ofrecer. Pero es que es para Dios. Ese muchas veces es el detalle de por qué nuestras oraciones no son contestadas. Porque nosotros estamos esperando que nos vaya bien y no nos va bien. Porque venimos con un corazón a medias. Venimos a decirle al Señor: sí, ya sé que hice mal, ya, yo sé que, pero es que si viste cómo me contestó, es que si viste cómo me habló. Sí, yo sé, ¿verdad? Un ejemplo, sí, yo sé que no debe haber amargura en mi corazón, que no debe haber falta de perdón, pero es que ya viste cómo se está comportando. Es que ya viste lo que me dijo, es que ya viste lo que hizo. ¿No? Un corazón con arrepentimiento no se autojustifica. Y es lo que estaba haciendo Saúl. Entonces por eso Samuel le tiene que aclarar qué tan importante es este pecado, ¿verdad? Que es como si fuera adivinación, la rebelión. Y como idolatría, el que esté obstinado, que si Dios ya te dijo algo, no, tú te empeñes en hacer tu voluntad y no la de Él. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque da la justificación, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuélvete conmigo para que yo adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Voy a hacer aquí una pausa. Si te das cuenta que Saúl había hecho lo malo delante de Dios, que Dios tenía el propósito de confirmar su reino, él tenía un buen plan para él, pero él, al ser desobediente, hizo lo que se le vino en gana. Y cuando Dios lo confronta por medio de Samuel: no, es que sí, o sea, sí, pero no fue mi culpa. Sí, o sea, entiendo que hice mal, pero se autojustificó todo el tiempo. Y después, aquí puedes ver sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Y es: sí, perdón,
pero no me hagas quedar en mal delante de la gente. Es decir, no me importa tanto haber quedado mal con Dios, pero la gente, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo nos hace un llamado, cuando Él dice, sabes, yo tengo un plan para ti, yo quiero que tú hagas esto. Nosotros tenemos la opción de ser obedientes y seguir las indicaciones que el Espíritu Santo tiene para nosotros. O podemos hacer cabeza dura y decir, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer cuando quiera y a mi modo y como yo quiera. Y el Espíritu Santo puede decir, así no, así no, voy a poner a alguien más en tu lugar. Y ahí corremos otro riesgo. El decirle, no, Señor, no se vaya tu presencia de mí. Aunque ya no me des ese llamado, aunque ya no me llames a hacer aquello para lo cual tú me habías llamado, pero que tu presencia no se vaya de mí. O corremos ese otro riesgo de decir, pero ya tengo la fama, ya tengo el éxito, ya soy conocido, ya soy ese gran líder, no me hagas quedar en mal. Aunque tu presencia ya no esté, pero que yo no quede mal. Wow. Y aquí es donde, ¿verdad? Aquí es donde nosotros tenemos que ser sinceros y decir, bueno, Señor, ¿estoy contigo porque te amo o estoy contigo por lo que me vas a dar? Estoy contigo y te sirvo porque tengo amor a las almas, porque quiero que se salven y porque quiero servirte a ti con todo mi corazón. O estoy aquí porque quiero un reconocimiento de la gente, porque quiero brillar y porque quiero que la gente me reconozca, porque quiero ser un renombre, porque quiero que me admiren. ¿Qué vas a decidir? Si el Señor te ha dado un llamado, ¿qué quieres? Porque más vale su presencia, aunque seas un desconocido para el mundo. Pero que tenga su presencia, que su presencia esté morando en nosotros, aunque nadie me conozca. Además, ¿qué importa si no te conocen en las calles? Lo importante es que en el reino de los cielos tu nombre sea conocido. Que se sepa que donde quiera que tú vas, el Señor va delante de ti. Que esos espíritus inmundos comiencen a temblar porque saben que el Señor va delante de ti, porque pueden ver el sello del Espíritu Santo y la marca del Cordero que trae sobre ti. Aunque nadie te conozca en esta tierra. Pero bueno, si como Saúl, ¿verdad? Te volviste conocido, te volviste viral, porque tal vez hablas muy bonito, muy positivo, pero sin la presencia de Dios. Valdrá la pena, ¿verdad? Que conquistes la economía, que conquistes a las personas, que quedes bien con las personas, que hablen bien de ti las personas. Pero ¿de qué sirve si el Señor no se está agradando de ti? ¿De qué serviría si el Señor dice, me avergüenzo de ti? Me pesa haberte puesto en ese ministerio. Me pesa haberte puesto a dirigir. ¿Qué nos preocuparía más? ¿Tener a Dios contento o tener a la gente contenta? Dice aquí, Él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y entre mis propios paréntesis, ¿verdad? Y nadie sepa que hice lo malo y que aquí no ha pasado nada. Es como cuando un gran líder de Dios va y comete pecado y se sigue parando en el altar como si nada. Y la presencia de Dios ya no está sobre él. Ya Dios no está hablando por los labios de ese profeta y él dice, no pasa nada porque aquí nadie se ha enterado, yo sigo con mi fama, yo sigo cobrando por cada que me inviten. ¿Sí? El auditorio está lleno, la gente te sigue aplaudiendo.
pero Dios ya no habla por medio de tus labios. Qué triste. Sí, aquí, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal, y se fue luego Samuel a Rama. Y Saúl subió a casa de Gaba de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y hasta aquí terminamos la lectura del día de hoy. Pero sabes, quiero decirte algo que Dios me hablaba acerca de esta palabra. Y es que cuando nosotros tenemos un llamado para el Señor, cuando el Señor nos está llamando a algo, muchas veces Él va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que cortes con todo esto. Quiero que entiendas que aunque estamos leyendo cosas muy físicas, ¿verdad? Estamos leyendo de un hombre llamado Samuel que era consagrado para Dios, que era sacerdote de alguna forma, ¿verdad? Era ungido por Dios, era profeta, era juez, pero que también tenía el temple para hacer la voluntad de Dios y tomar este hombre y hacerlo pedazos. Ese es el temple que tú y yo debemos de tener, pero en lo espiritual. Es que no nos debe de faltar ese amor por las almas, ese amor por las personas que nos rodean, esa dulzura, esa sonrisa, esa paz, ese gozo, esa alegría. Sí. Pero cuando se trata de lo espiritual, nosotros tenemos que tener esa autoridad en Cristo de decir, todo espíritu inmundo se va en el nombre de Jesús. En lo físico nosotros somos llamados a perdonar, ¿verdad? Pero en lo espiritual nosotros somos llamados a tener autoridad en contra de todos esos demonios. Y aquí el Espíritu Santo me ponía dos ejemplos. Uno te lo voy a poner como algo físico. Si por ejemplo, ¿verdad? El Señor te está llamando, te está haciendo un llamado y te está diciendo, sí, pero sabes que yo quiero que saques de tu vida todas aquellas malas amistades, que dejes de hacer esos negocios que hacías. Supongamos que tal vez, pues no sé, tenías antros, vendías alcohol, hacías negocios incorrectos. Y el Señor te dice, sí, pero yo te estoy llamando a que me sirvas. Y yo quiero que quites todo eso y quiero que quites todas esas amistades. Porque yo voy a confirmar lo que he dicho sobre ti. Yo te voy a usar y te voy a engrandecer. Nosotros no podemos venir como Saúl y decir, bueno, sí, mira, todas estas amistades que eran malas influencias, yo ya me las quité. Solo me quedé siendo mejor amigo del patrón de todos ellos, del dueño de los bares, del dueño de los antros, del mero mero. Y solo me quedé con este dinerito que me hace ganar este amigo. Pero no te preocupes, de ahí voy a dar el diezmo. Cuando el Señor te mandó a desechar esa amistad totalmente y apartarte. ¿Sabes por qué? Porque esa amistad es anatema en tu vida. Porque esa amistad te va a corromper y te va a perder y va a hacer que pierdas ese llamado que el Señor tiene para ti. Y en lo espiritual, pues es muy parecido. Si el Señor te dice, yo quiero que cortes cabeza de todo lo espiritual. Al final no nos podemos amedrentar y decir, bueno, este espíritu, no, pues con este me hago cuate. Todos los demás sí, pero este no. Porque el Señor nos está llamando a limpiarlo todo. Que no tenga que llamar un Samuel a cortar
cabeza, que no tenga que llamar después a un David para que ocupe nuestro lugar. Y bueno, pues yo quería decirte que si Dios te ha hablado en este día, que si Dios tiene un llamado para ti, recuerdes esperar el tiempo del Señor. Recuerdes ser obediente a sus indicaciones. Recuerdes que no tienes un Dios que es sordo ni tampoco es mudo. Él escucha tu oración y Él te habla y Él da confirmación. Así como pudimos ver que a Jonathan le dio confirmación de lo que tenía que hacer. Sí, estoy muy segura que si estás viendo este video es porque Dios te ha llamado a algo, porque Dios tiene un llamado, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y esta palabra es justamente para decirte, no pongas tu mirada en las personas, no busques el éxito o la aceptación en las personas. Las personas siempre fallamos. Esa es la verdad. Muchas veces las mismas personas que hoy aplaudimos y que al rato estamos criticando. Digo, me incluyo porque soy humana. Busquemos la aceptación de Dios. Busquemos quedar bien con Dios, no con el hombre. Busquemos que ese llamado que Dios tiene para nuestras vidas se cumpla siguiendo su voluntad. No dejemos que por malas decisiones o por amor, ¿verdad? No amemos más la bendición que al que nos da la bendición. No amemos más las riquezas. No amemos más el llamado que al que nos está dando el llamado. Hay gente que Dios le da un ministerio y después prefiere el ministerio que a Dios. Después prefiere el llamado, es capaz de dejar a Dios, pero no al llamado o al ministerio. Y la verdad es que nosotros somos llamados a entregarlo todo en el momento que el Señor nos lo pida. Y bueno, pues si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, a mí me gustaría tener el privilegio de acompañarte en esta oración. Es una oración que se hace en voz alta. Repítela conmigo. Señor Jesús, en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte perdón si he estado teniendo un corazón duro. Si tú me has estado llamando y yo he estado prefiriendo todo menos a ti. Hoy te pido perdón si me has llamado a dejar las cosas en este mundo y yo no he querido. Quiero pedirte que no le des ni mi lugar, ni mi llamado, ni mi propósito a alguien más. Envíame a mí. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero darte gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. A partir de este momento soy tu hijo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Padre, yo te oro por esta palabra que nos has dado en esta tarde. Te pido que la selles en nuestro corazón. Que esa palabra que nos has dado nos transforme. Que nos haga entender, Señor, la importancia de ser obedientes. La importancia de seguirte a ti. De seguir los pasos que tú nos estás llamando a dar, de esperar tu tiempo. Yo te oro por todas aquellas personas a las cuales tú estás llamando a servirte de alguna forma. Que seas tú, Espíritu Santo, dándoles dirección y diciéndoles por dónde. Y si te han estado fallando, si te hemos estado fallando, Señor, si de alguna forma no estamos siendo obedientes en ese llamado que nos has dado, hoy venimos con un corazón arrepentido a decirte, perdónanos. Perdónanos, Señor. Por favor, no te decepciones de nosotros. Danos una nueva oportunidad. Danos la oportunidad de seguirte. Quita de nosotros, Señor, todo ese orgullo, toda esa altivez, toda idolatría, todo lo que a nuestra carne
le hace sentirse mayor que lo que realmente es. Enamóranos de ti profundamente para que nuestra mirada esté puesta en ti y no en las cosas de este mundo. Y que ahí donde tú nos estás llamando a dejar, si tenemos que dejar amistades, si tenemos que dejar negocios, si tenemos que dejar alguna ciudad, si tenemos que cambiar de domicilio, Señor. Aquello que tú nos estás llamando a hacer, permite que lo podamos hacer. Haznos libres, Señor, de todo prejuicio y haznos libres de estar pensando en quedar bien con las personas. De eso te encargas tú, Señor. Que quedemos bien contigo, que te seamos obedientes a ti, que trabajemos para ti. Señor, te oro por aquellas personas que han extraviado su camino y que pensando en servirte a ti, comenzaron a servirle solamente al pastor, que se olvidaron de que es más importante servirte a ti que servirle al hombre. Que seas tú, Señor, enamorándonos de ti en todo tiempo y en todo momento. Que seas tú, Espíritu Santo, dirigiendo cada paso que damos, llevándonos directo a ese llamado que tienes para nosotros, a ese plan y a ese propósito que se cumpla. Perdona nuestras ofensas. Perdona, Señor, cuando nos hemos vuelto vanidosos, cuando nuestra mira está solamente en las cosas de esta tierra y no en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te oro, Señor, que si hay alguien enfermo o con algún dolor, seas tú trayendo sanidad. Que si hay alguien con esterilidad, en el nombre de Jesús declaro fertilidad en ti. Si estás enfermo, declaro salud, declaro que por las llagas de Cristo ya fuiste sano y declaro que ese milagro se comienza a manifestar a partir de este momento. Si hay dolor, picazón, si hay un dolor aquí en esta parte de la mandíbula, tú lo quitas ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguna molestia en el cuero cabelludo, en el nombre poderoso de Jesús, aún te oro, Señor, por toda plaga en la casa. Si hay plagas de cucarachos, de ratones, aún de piojos, Señor, de pulgas en los animalitos, que seas tú limpiando, papito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme. Bendigo tu entrar, tu salir, tus finanzas, tu alacena, tu refrigerador, tus amistades, tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.